En esta noche, madrugada ya que he querido compartir este pensamiento, este mensaje. Quiero que todos los que me visualizan eh, en estos estudios de José Domínguez se lleven un conocimiento, un mensaje que, que sea de edificación. Aquí no se enseña religión, aquí lo que se enseña es a, a reflexionar sobre el origen de todas las cosas, porque todo lo que se refiere a religión es falso, todo lo que se refiere a religión es falso. Fíjense, vamos a comenzar haciendo una reflexión acerca de un mensaje. Nosotros siempre hemos creído que Jesucristo no salió de Jerusalén. Todos dicen, es que Jesucristo salió de Jerusalén. Jesucristo es el Cristo de la Biblia. Pero lo buscas en la Biblia y no está Jesucristo. Jesucristo solamente está en el idioma griego, porque no salió de la Biblia. La Biblia es hebrea. Así que Jesucristo no salió de la Biblia. Ahora fíjense, dices tú, ¿cómo es que Dios es hebreo? Es el Dios Hashem. Hashem es hebreo. Jesucristo es griego. Y el Espíritu Santo es latín. Es de Roma. Y tú dices, ah, pero qué bonita familia. ¿Por qué? Porque Jesús viene siendo hijo adoptivo de Dios. ¿Por qué razón? Porque este Cristo, Jesucristo que viene de los griegos, lo, lo agarraron en Roma y en Roma se lo metieron a Yahvé como hijo. Pero en realidad no es hijo de Yahvé. ¿Por qué? Porque es griego. ¿Cómo va a tener un hijo griego si él es hebreo? ¿Cómo va a tener un Espíritu Santo si en Jerusalén no existe el Espíritu Santo? Tú buscas al Espíritu Santo en Jerusalén y no lo vas a hallar. ¿Cómo dices? Entonces, ¿qué clase de familia es esta? Porque uno es de cada lugar es diferente. Es muy sencillo, porque la religión la crearon personas que descubrieron que la religión era un comercio bastante productivo y que por medio de la religión iban a hacer una fortuna. Y eso es lo que está pasando. Inventan todo, porque la gente cree todo lo que le dices. Si, si la gente no creyera, entonces sería hasta por demás estar enseñando una mentira. Pero la gente cree todo lo que le digas. Si tú le dices una mentira a una persona, se la creen. En mi pueblo hay un hombre muy mentiroso y llega de repente gritándole a la gente que se murió fulano, del vecino, del pueblo vecino, y ahí va la gente, y ya los ha engañado varias veces, y la gente le sigue creyendo que de veras está diciendo mentiras, pero son personas que saben decir mentiras, saben engañar, vaya, y llega y ya cada rato, no hombre, se acaba de morir fulano tal del pueblito vecino, y y van, toda la gente se preparan, los que son conocidos, dice, pues hay que ir al velorio, hombre, vamos a velarlo. Y ahí van todos a ver al muerto y resulta que el muerto está cenando allá, está muy tranquilo. Bueno, porque la gente está adaptada, tiene todavía una etapa muy atrasada y mientras estés y no salgas de ese nivel de de adoctrinamiento, vas a seguir creyendo todo lo que te digan. Solamente basta reflexionar. Nosotros tenemos un cerebro suficiente para reflexionar y empezar a cuestionar, ser rezongones. Nosotros somos rezongones porque rezongamos, vaya. Cuando tú rezongas es porque cuestionas, vaya. Tú cuestionas
Y empiezas a cuestionar y dices, no, esto no me late, esto está mal, esto no cuadra. Fíjense que yo me pongo a pensar cómo es que en el año, eh, en el año 535, en el año 535 se, se hizo una fusión. Existe lo que se conoce como la bestia. La bestia en un principio era Roma y es lo que habla la estatua de Nabucodonosor cuando se interpreta esa estatua, los colores que tenía, los metales y eso, se encuentra que en los pies tenía hierro y barro. Entonces, la interpretación es que en el año 535 se combinó el Estado con la religión y la religión y el Estado estuvieron gobernando juntos. La religión y el Estado gobernaron juntos hasta el año 798, que es el año en que Napoleón Bonaparte derriba una cabeza. ¿Por qué? Porque antes era una cabeza, el dragón y una cabeza. Cuando se fusionó, se convirtió en dos cabezas. El Estado y la religión ya fueron dos cabezas. Ahora, se le derribó una cabeza cuando Napoleón Bonaparte destruyó el Imperio Romano. El Imperio Romano se acabó en el año 798. Ahora, después, después de eso, sigue, ¿por qué? Porque esa cabeza que pertenecía a Roma quedó descalabrada, o sea que está herida de muerte. Esa cabeza, lo que pertenecía al Imperio Romano, se quedó caduca, quedó totalmente, la destruyó Napoleón Bonaparte y no se ha vuelto a restaurar hasta el día de hoy. Ahora, en la Biblia se menciona que esa cabeza que está herida de muerte volverá a ser restaurada. ¿Cuándo va a ser restaurada? Con el octavo reino. El octavo reino es una, es una, es un cordero con dos cuernos y estos dos cuernos dice que el que era, y, pero ya no es. ¿Qué dice? Es el que era, pero que ya no es, pero que vuelve a ser. Está hablando de Roma. Supongamos que Roma tiene un, una forma de liderar, vaya. ¿Por qué? Porque el primer personaje se quedó solamente con una sola cabeza, pero cuando vuelve a aparecer este dragón, aparece con dos otra vez, que son los dos cuernos. Y este detalle es lo que viene a aparecerse como el anticristo. Ahora, aquí voy yo con mis reflexiones. ¿Por qué se conoce como el anticristo? Cuando la cabeza, la herida de muerte, vuelva a ser restaurada, se vuelve a fusionar el Estado con la religión. Porque ahorita están divorciados, ahorita no tiene la otra cabeza, fue destruida. Pero ¿qué pasa si viene una vez más, sale la bestia, pero ya no sale del mar, sino que ahora sale de las multitudes, de la gente, dice el Apocalipsis, y cuando sale trae una carita como de un borrego, pero su voz es muy similar a la de un dragón, dice. ¿Por qué? ¿A qué voy con esto? Eso es lo que nosotros llamamos como el anticristo, pero la Biblia dice que lo que está reinando desde el origen es el anticristo, que lo que está reinando desde el principio lo confirma Pablo, lo confirman las cartas, las epístolas, dicen que el anticristo ya está, dijo Pablo. ¿Han oído que el anticristo viene? Pues yo les digo que el anticristo ya está entre vosotros. Ahora, estaba hablando de Roma. Ya está el anticristo es el papado, el papado. Ahora,
¿Qué hace este borrego? El nuevo borrego viene a confirmar nada más y a restablecer la cabeza herida de muerte. A eso se refiere, que va a restaurar la cabeza herida de muerte, la que va a ser restaurada. ¿Por qué? Pues porque va a volver a fusionarse el Estado con la religión. Va a volver otra vez a agarrar vuelo. Pero aquí tenemos un pequeño detalle, porque ya no es el mismo. Ya no es el mismo dragón, ahora es otro. Aquí hay que utilizar un poco la cabeza y ponerse a reflexionar si lo que se va a restaurar es Roma o algo otro imperio se va a fusionar otra vez y se va a volver a formar el Estado con la religión, pero ya no va a ser Roma, ahora va a ser otro. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a la Biblia, la bestia se rebela contra la mujer borracha. Dice la Biblia claramente, el Apocalipsis, que la bestia se va a volver contra la mujer y la mujer es la religión. Una vez si se establezca el anticristo como gobernante del mundo, se va a deshacer de la religión. Eso es lo que está diciendo, que Roma va a ser totalmente la religión, lo que es la bestia, lo que es la mujer borracha, la mujer ramera, la madre de las religiones, va a estar totalmente desechada por el imperio. Entonces fíjense cómo estamos acomodando cada parte. ¿Por qué? Yo me pongo a pensar, viene el anticristo es el papado, es todo, es el papado, la religión, lo que es la religión cristiana, eso es lo que se conoce como el anticristo. En realidad el que todos llaman Jesucristo, ese es el verdadero anticristo. ¿Por qué? Y luego cuando nos ponemos a reflexionar en eso y dice, es que va a venir el anticristo. Aquí es donde hay que utilizar un poco la cabeza. ¿Por qué? Y yo me pongo a reflexionar y digo, ¿cómo es que va a venir el anticristo? Si ya está. Si el que está ahorita gobernando es el anticristo, ¿cómo es que va a venir otro anticristo? O sea, aquí es donde yo eh, a veces quisiera hasta llorar, vaya, porque no me da la cabeza para entenderlo. Vaya. Si el que está reinando ahorita es el diablo, la Biblia dice que el mundo entero yace bajo el poder del inicuo. Es el que está gobernando ahorita. ¿Cómo es que va a venir el diablo otra vez? Lo que se conoce como el anticristo es el diablo. Ese es el verdadero eh, que va a retornar, es el verdadero chamuco, el colorado. Va a venir y va a, a hacer cambios, vaya. Va a quitar a la mujer borracha, la religión la va a quitar. ¿Y qué va a pasar? Ahora, entonces la mujer borracha son los cristianos. O sea, los pentecosteses, las iglesias adventistas, las iglesias, todas las iglesias son la mujer borracha. ¿Por qué? Porque dice que la mujer, el dragón, se va a rebelar contra la mujer borracha. ¿Qué quiere decir? Que no es la católica, que son la mujer borracha vienen siendo los religiosos, los, los pastores, las religiones que están, vienen siendo las que nosotros siempre hemos identificado como las hijas de la madre de las rameras. ¿Por qué? Porque está visto que las religiones van a ser perseguidas, van a ser clausuradas, los templos se van a cerrar, va a acabarse ya lo que es las religiones, el cristianismo, todo eso se va a acabar. ¿Por qué? Porque nada más se va a establecer una sola religión. Y cuando se establezca una religión, va a desaparecer todas las demás, y entonces todas las demás se consideran la mujer borracha, la prostituta. Muchas de las cosas que enseñan las religiones en los templos no salieron de la católica, salieron de los protestantes. Los protestantes son los que inventaron el diezmo. ¿Por qué los católicos solamente piden una vez al año el diezmo? Pero los protestantes te lo piden hasta dos veces por semana. Te piden el viernes y
y te vuelven a pedir el domingo otra vez. Dicen, por si alguien no dio el diezmo, hermanos, hay que darlo, hermanos, porque antes que se pase la semana hay que darlo, hermanos. Da todo, da que te duela, hermano. Perfecto. Pero, ¿quién inventó el diezmo? Los cristianos. Y muchas cosas que están en la Biblia las inventaron los cristianos, los, los pastores, vaya, lo que son las iglesias protestantes. ¿Por qué? Porque esas cosas no se practican en la católica. Ahora, vamos a poner en claro muchas cosas. Si el, si el anticristo es el papado, entonces ¿quién es el que va a venir? El anticristo que va a venir. Se supone que el anticristo, si el diablo está reinando, la religión, y va a aparecer el anticristo. Entonces aquí nos está diciendo que la religión que está es la buena y que el que va a venir es el malo. Eso nos está diciendo la Biblia, que el que está ahorita reinando, que todas las religiones que están establecidas, protestantes, católicos y ortodoxos y todo eso, son la buena, ya estamos en lo bueno, en lo mero bueno, pero el que va a venir es el malo, es el que se va a presentar como el anticristo, es el que va a hacer todo lo malo. Entonces aquí tenemos que saber entender que, que puede ser al revés, que si la Biblia habla que va a venir en contra, ¿cómo es que va a ser el malo? Si eso es el contrario de la que ya está establecida, va a ser el contrario, y entonces la que va a desaparecer es la iglesia protestante. La iglesia protestante, los católicos, posiblemente los católicos no, lo que van a desaparecer son todos los cristianos, todas las iglesias protestantes van a desaparecer. ¿Por qué? Porque va a haber un poder, un nuevo anticristo, un nuevo personaje que va a hacer que ya no haya religiones, que nada más haya una. Y nosotros estamos creídos que este va a rebelarse contra la iglesia católica pero aquí estamos viendo que no es así, que lo que va a desaparecer es la mujer borracha. Se la va a sacudir, va a respingar como si fuera un caballo bronco y la va a tirar, que anda montada encima. Ahora, esas son mis, mis marihuanadas mías. Pero vámonos recio. ¿Por qué? Tenemos que entender, tenemos que reflexionar y entender que la cabeza que fue herida de muerte fue Roma. ¿Por qué? Porque Roma era una cabeza. Hay un dragón de 7 cabezas y hay 10 cuernos. Y dice aquí claramente, cuando se habla de cabezas es un reino. Y cuando se habla de cuernos son religiones. Pero cuando se habla de una cabeza que es herida de muerte, está hablando de Roma. Roma es herida de muerte porque Napoleón Bonaparte le cortó una. ¿Por qué? Porque eran dos. Era el Estado y era la religión. Las dos se fusionaron y eh, duraron 1260 días. 1260 años. 1260 años. En el año 1798 fue cortada la cabeza y fue herida de muerte y no se ha restaurado hasta la fecha. Así que cuando se restaure va a volver a fusionarse otra vez, pero el problema que hay, que como el dragón es, es un imperio político, no se sabe cómo se va a restaurar otra vez. El caso es que se va a rebelar contra los protestantes. Todas las religiones, todos los templos van a cerrar, se va a acabar la religión, se van a acabar los pastores, se van a acabar todas las iglesias, las van a derribar, van a venir esas máquinas mano de chango y van a empezar a tirar las iglesias. ¿Por qué? Porque va a ser una orden de la nueva cabeza que va a gobernar. Es una nueva cabeza que va a gobernar y es
política. Es política, pero va a ir mezclada. Se va a mezclar una vez más el Estado con, con la religión. Van a volver a levantar el imperio entre religión y Estado y van a quitar a todas las religiones, menos a la católica. La católica no se va a quitar, la que se van a quitar son los protestantes. Así que la mujer prostituta, la madre de las rameras, son los pastores. Ahora, ¿por qué vamos reflexionando, agarrando la onda? Nosotros eh, en Jerusalén, toda la gente clamaba por un Mesías. Toda la gente de Roma, de Jerusalén, clamaba por un Mesías. Todos esperaban, hacían fiestas, oraban, rezaban y buscaban al Mesías que los salvara. Y se presenta uno. Vamos a hacer la diferencia. Un Mesías es un hombre y un Jesucristo no es un hombre. Un Jesucristo es otra cosa. Un Mesías es un judío y un Jesucristo es griego. Es un griego. No es lo mismo un judío que un griego. No es lo mismo. ¿Por qué? Porque judío es el que es Mesías, pero el que es Jesucristo viene de Grecia. Así que hay dos diferencias. Aquí estamos hablando del Mesías, que es un líder político del pueblo judío. No un religioso, no, un político que va a reinar. Y todos lo clamaban, todos lo imploraban, le hacían y hacían. Los fariseos esperaban al Mesías, los saduceos, los, los escribas, todos los que había ahí, muchísimos grupos religiosos y todos esperaban al Mesías. Entonces dices tú, ¿y por qué lo rechazaron? Si esperaban al Mesías, si estaban totalmente con una ansiedad porque llegara el Mesías. Y dices tú, ¿cómo es que llegó el Mesías y no lo recibieron, lo desecharon? ¿Cómo es? Si lo esperaban con ansiedad, vaya. Ellos esperaban al Mesías con una desesperación, con un amor, vaya, porque para ellos era un personaje que venía enviado por Dios para que los rescatara. Aquí está la pregunta, que esa pregunta se debe de hacer todo aquel que quiere conocer la verdad y que quieren entender y que quieren reflexionar, así como lo hago yo. Yo solamente lo expreso para reflexionar, para comprender que si ellos, que eran los verdaderos buscadores de este personaje, no lo aceptaron, ¿vale? Y ellos lo esperaban. Aquí cabe mucho la cabeza, la inteligencia, la búsqueda de la explicación. ¿Por qué razón ellos no esperaron, no lo aceptaron? Entonces se va este rumor, se va la religión, los que lo presentaron como Mesías, y se va para otro lado, para otro pueblo, se va para Roma, y allá en Roma sí lo aceptan, y allá lo empiezan a promocionar, pero en grande, y en su mero pueblo, donde lo esperaban con ansia, con aquellas ansias de que llegara el Mesías, ahí no lo aceptaron. Pero se fue para Roma, o se lo llevaron, y allá sí lo aceptaron, vaya. Porque la gente no entiende eso, que si no lo aceptaron es porque no era. ¿A poco no cabe la inteligencia de un ser, de una persona que tiene dos eh, tiene con qué pensar, vaya, tiene el cerebro, la materia gris, no puede reflexionar que un pueblo que esperaba al Mesías, ellos lo ansiaban, lo necesitaban con ansiedad. Cuando llega el Mesías, le dijeron, tú no eres. Y se va para Roma y allá
que no tienen ni la menor idea de cómo es un Mesías, ni qué cosa es, ni para qué sirve, allá sí lo aceptaron. Y ellos son los que están presentando a un Mesías que en su propia tierra, en su mismo pueblo, no lo quisieron. O sea, aquí cabe la imaginación, ¿por qué? Porque ellos llevaban muchos años esperándolo, invocándolo, clamándolo, que ya llegara el Mesías para que los rescatara. Era un líder que tenía que llegar a rescatarlos y cuando llega el personaje, no lo aceptaron. O sea, ¿cómo no se me va a ocurrir reflexionar y entender, poner a trabajar las poquitas neuronas que me quedan para entender que si no lo aceptaron es porque no era? Y que donde lo aceptaron no tenían ni la menor idea de cómo es un Mesías, con qué se come, ni idea, vaya. No, no, nada más lo agarraron y dijeron, tú eres el Mesías, sí, yo soy. Ah, pues presta, vente, acá te vamos a hacer promoción para que. Entonces aquí está el pequeño detalle. Es tan sencillo entenderlo, con una persona es totalmente libre de cualquier sugestión religiosa, de saber comprender que si no aceptaron al Mesías que ahora todo el mundo adora, es porque no era. Así de sencillo. Es tan fácil, vaya a comprenderlo, no era. ¿Por qué? Porque si hubiera sido, ellos tenían muchos años esperándolo. Ellos sabían que iba a llegar y que tenía que llegar un Mesías y que no era un Mesías milagroso ni hacedor de milagros, no, no, era un hombre que tenía que liderarlos para sacarlos adelante, levantar. ¿Por qué? Porque los reyes de los reyes que venían por medio del rey David ya tenían muchos años que ya no existían. Desde el año 722 a.C. fue el último rey israelita, que era el rey Josías. Y ellos esperaban que volviera otro rey para volverlos a restaurar como nación. Era tan sencillo entenderlo, que llegara otro rey del nivel de Josías, otro rey del nivel de Roboán, del nivel de Salomón, del nivel del rey David, del nivel del rey Saúl. De ese nivel, un líder que viniera a liberarlos de los opresores, que los viniera una vez otra vez a reunir, vaya, a traerse a todos los dispersos y volverlos a levantar, que era una promesa que estaban esperando de que su pueblo volviera una vez a unificarse y volverse a convertir en una gran nación, vaya. Eso era lo que estaban esperando y cuando llegó el Mesías, dijeron, este no es el Mesías, este no es. Y ellos nunca esperaron a un Mesías, nunca esperaron que viniera Dios del cielo, que Dios se bajara al cielo. Eso no está en la Biblia. Por eso cuando vino este hombre y dijo, yo soy Dios, lo crucificaron, porque lo tacharon de loco. Su familia, sus hermanos, se arrimaban siempre donde estaban porque dice que se encontraba disperso, que su mirada era como una mirada de un loco, que él andaba fuera de sí. La Biblia lo dice que lo cuidaban, lo andaban cuidando porque dice, es que está fuera de sí, porque él estaba como tocado, estaba tocado. Entonces, este detalle es lo que le dio eh, que él nunca debió haber dicho que él era Dios mismo, ¿vale? Que él era Dios, nunca debió haberlo dicho. ¿Por qué? Pues porque es blasfemia. Decir que es Dios es blasfemia. Entonces, esto fue el jaque mate para él. Y lo crucificaron, dijeron, este hombre es un blasfemo. ¿Cómo va a ser Dios si nosotros tenemos totalmente bien definido lo que es Dios? ¿Cómo va a ser Dios un hombre de carne y hueso? Es prácticamente, nunca lo aceptarían porque en la Biblia no hay ninguna referencia a que Dios viniera a nacer en forma de hombre. No, eso ya es un invento de Roma. Roma es el que inventó de que Dios bajaría, pero eso ya se encuentra en los libros de
de ya del Nuevo Testamento, pero en el Tanaj, en la Biblia de los judíos, no se encuentra que Dios se iba a convertir en un hombre. Eso prácticamente es blasfemia. Lo mataron por blasfemo. Fíjense, ahora, cuando nosotros pensamos y decimos, ¿cómo es que Jesucristo, apareció en Jerusalén? Porque si ustedes se ponen a pensar en el que encajaba más para los propósitos de Roma, que ellos buscaban encontrar un personaje y darle la fama, encajaba más el musulmán. El Cristo, el Jesús musulmán, el Mesías musulmán, ese encajaba más. ¿Por qué? Porque el mayor, el primogénito de Abraham era Ismael. Ismael era el primogénito de Abraham y la promesa era para el primogénito. La promesa de su Dios, de su Dios Yahvé, estaba profetizada para su primogénito. Y el primogénito de Abraham no era Isaac, era Ismael. Y en los musulmanes, ahí en lo que es el Islam, tienen otro Jesús, otro Mesías. Y Roma pudo haberse mejor filtrado y agarrar al de los musulmanes, que era un poco más seguro. ¿Por qué? Porque al, al, la mentalidad, el, la, el personaje de un hombre Dios, de un trío, de una trinidad, fue romana todo. Todos ellos metieron todo en la Biblia, le cambiaron textos. Lo mismo pudieron hacer con la Biblia, con lo que es la Biblia musulmana. También pudieron haber sido lo mismo. ¿Por qué no lo hicieron? Porque el imperio romano nada más reinaba sobre Jerusalén, pero sobre los musulmanes no reinaba. En ese tiempo no, los musulmanes no estaban bajo el yugo de Roma, por eso no pudieron, vaya, pero pudieron haberse metido con los musulmanes, y ahorita el que estuvieran adorando todo el mundo fuera al Jesucristo, ni siquiera se acordaran de Jerusalén, porque era cuestión de elegir nada más. Ellos pudieron elegir a este de Jerusalén o pudieron elegir al de acá, hay otros Jesucristos en otros lugares, en otros pueblos, hay más. Y pudieron elegir a cualquiera. ¿Por qué? Porque todo lo que está en la Biblia, todo es el producto de Roma. Todo, vaya, el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento, casi todo es romano. Porque la Biblia solamente está traducida por judíos, nada más el Pentateuco, que son de 5 libros. Fíjense, eh, si Jesús no fue el de la profecía, entonces ¿cómo llegó a ser Mesías sin serlo? ¿Cómo es que llegó a ser Mesías sin serlo, sin ser el Mesías? ¿Cómo es que llegó a serlo? Vaya, esa es la gran pregunta. ¿Por qué llegó a Jerusalén? No lo aceptaron. ¿Y cómo es que llegó a ser el Mesías si no fue? Vaya. Bueno, fíjense, fue porque el Mesías, el Jesucristo, no llegó de Jerusalén, sino llegó de Grecia. Así que es un Jesucristo mitológico, no es de Jerusalén, es un Cristo que llegó de Babilonia. Ahí en Babilonia lo trajeron, es el Jesucristo de Zaratustra. Ahora fíjense el detalle. Vamos a ir aclarando todo esto. ¿Por qué? Porque es necesario que la gente entienda, que despierten, que entiendan que todo se trata de una mentira. Todo ha sido una ma- maquinación satánica y perversa. Fíjense, entonces, eh, si Satán es un inspector, ¿qué hace un inspector? Que juzga. Un inspector es uno que supervisa todo y luego juzga.
Eso era un Satán. Bueno, perfecto. Los, fíjense cómo está aquí el detalle. Todos los medios oficiales, los medios oficiales, me refiero al diario oficial de cada país. Cada país tiene un diario oficial y ese periódico es un periódico. Entonces, ese periódico da una noticia y esa noticia es verdadera porque la noticia que está dando la está dando el mismo gobierno y están publicando el diario oficial y toda la noticia que sale es del gobierno y es real, es verdadera porque la están sacando en el diario oficial. No vamos a meter noticias como las televisiones y que el periódico, que el New York Town. No, porque esos ya están muy contaminados. Pero el diario oficial es el medio más eficaz. Algunas televisiones que publican algo de acuerdo porque son medios oficiales, vaya. Y las noticias que salen acerca del gobierno, pues están más acertadas, dan la noticia real. Y, y cuando tú buscas a una religión y tú encuentras noticias en la religión, salen profetas ahí profetizando el fin del mundo. Y que ya se va a acabar el mundo y que se va a acabar para el día tal, el 2025 se va a acabar, va a haber una bomba en Estados Unidos y por ahí salió esa noticia que el 2025 se va a acabar. En mayo, el mayo 25. El mayo 25 del 2025. Ahora fíjense, yo no pude ni dormir porque estaba yo esperando que se oyera el bombazo. Ahora, vienen otros ahí y se va a acabar el día, el mundo y que ya viene el rapto, que viene un eclipse y que va a haber un meteorito y viene ya atrás del meteorito viene Jesucristo por su iglesia y para tal día, en tal año, tal, como hay noticias que dice la iglesia y no sé, y son puras mentiras. Se supone que la iglesia es la que debe de decir la verdad. Las religiones que son la iglesia protestante es la que debe decir la verdad y es la que dice mentiras, pero los medios, las, los medios oficiales que son del gobierno, esos son los que dicen la verdad. Y las religiones que son de Dios, que se supone que deben decir la verdad, dicen puras mentiras. O sea, aquí hay que usar nada más la cabeza. Que ya viene y que para tal día se va a morir fulano, que ya para tal fecha se va a morir fulano. Y no se muere, es pura mentira. Que son, ya se volvieron hasta algoreros, porque están augurando cosas que no suceden. Ahora fíjense, entonces ¿a quién le vamos a creer? Para mí, ¿quién es Dios? Vaya, porque si la religión solamente profetizan puras mentiras, y los medios oficiales del gobierno, eso sí dicen la verdad. ¿Por qué? Porque están dando una noticia de algo que sí va a hacer, porque el gobierno ya dijo, a tal fecha, a tal hora, se va a hacer esto y lo hace. Son noticias reales, son verdaderas. Pero el hermano ya profetizó que se va a acabar el mundo y nunca pasa. Entonces, ¿a quién le vamos a creer? Vaya, ¿por qué? Porque las religiones son una verdadera mentira. Son una plaga, vaya, son como un cuerpo humano, vaya. No sé, no sé si nunca les platicaron que de todo lo que comemos nosotros, la comida que comemos, los frijoles, los huevos cocidos, el 30% de lo que sale del cuerpo sale por los poros de la piel. O sea, cuando tú sudas, cuando tú te pones a hacer algo y estás sudando, lo que te está saliendo en la piel no es tierra, es puro excremento. Te sale el 30% de lo que comiste, lo defecas por la piel. Entonces, lo que traes en la piel, que tú ves que es como unos churritos así de tierrita que se te hacen, es pura caca. Y
¿Y qué sucede cuando te vuelves negro? ¿Qué sucede? Dices, pero ¿qué tiene que ver con... Fíjense que cuando te vuelves negro es porque te expones al sol y los poros se te cierran con el sol. Cuando no sudas se te reseca la piel y se taponean los poros y esa acumulación se empieza a acumular toda esa caca ahí y la piel está totalmente atestada de esa caca y te vuelves hasta negro. Y cuando caminas, lo que anda caminando ahí es una caca con patas. Porque como eres grande y estás atestado de esa podrición, eres una caca con patas. Perfecto. Ahora, fíjense, ¿a qué viene todo esto? Que, que yo no puedo creer en lo que diga un hermano. ¿Por qué? Porque está garantizado, comprobado que los mentirosos son los hermanos. Son los que todos los días están profetizando, que yo ya vi, que yo fui al cielo, que ya hablé. ¿Cómo le voy a creer, hombre? Si es pura mentira. Que se va a morir fulano, que se va a morir sultano, que para tal día, es pura mentira. Lo que se cumple nada más es lo que anuncia el gobierno. El gobierno por sus medios oficiales sí se cumple porque dice para tal fecha voy a ir al pueblo tal a dar un discurso a tal pueblo y toda la gente lo espera y sí va. ¿Por qué? Porque ya lo publicó en el diario oficial. Y el hermano dice, se va a acabar el mundo porque viene un meteorito y se va a acabar el mundo y es mentira. ¿A quién le vamos a creer pues? Bueno, entonces fíjense, tenemos a un padre judío que es Yahvé. ¿Qué más tenemos? A un hijo griego que es de Grecia, que es el hijo que es de Grecia. Y a un Espíritu Santo que es latín. ¿Por qué? Porque es de Roma. El Espíritu Santo fue introducido por medio de Roma y a Jesucristo lo agarraron de Grecia y al papá, que es Yahvé, lo agarraron de Jerusalén. Así que hicieron una bonita familia ahí. Una familia bastante peculiar. Pero fíjense el detalle que hay, que no reflexionamos nosotros como seres humanos. Nos da lo mismo, nos vale una pura y dos con sal. Y entonces dices, ¿cómo es posible? Entonces encuentras muchos dichos. ¿Por qué? Necesitamos reflexionar, necesitamos comprender, poner a trabajar esta bola para que nosotros entendamos que en realidad eh, lo que te pusieron en Jerusalén lo pudieron haber puesto con los musulmanes y hay otro Cristo en otras partes, por ejemplo en China conocen a otro Cristo y están esperando, pero es otro. Igual Roma pudo haber elegido el que está en China. ¿Por qué? Pues porque es un personaje que no aparece, su acta de nacimiento no está en Jerusalén. No existen registros del personaje en Jerusalén. Ellos, ellos son como un parásito. Ellos parasitaron la Biblia judía, la parasitaron. Lo que es la religión cristiana en realidad es un parásito que se le metió a la Biblia judía, la infectó tanto que ahora este pueblo resuena por todo el mundo y todo el mundo conoce su historia, todo el mundo conoce su vida, conoce cada detalle de los judíos, cuando también pudieran haber elegido a los musulmanes, y si hubieran elegido a los musulmanes para meter su, su contagio, su infección ahí, pues conoceríamos cada detallito de los musulmanes. ¿Por qué? Porque también pudo haber sido así. Al Jesucristo no lo sacaron de Jerusalén porque ahí no está. Al Jesucristo lo sacaron de Grecia. En Grecia lo agarraron y lo trajeron y formaron un trío, un bonito trío, una familia
una bonita familia, un papá judío, un Cristo griego y un Espíritu Santo romano. Y entonces todos dicen que José Domínguez es el hombre más blasfemo del mundo, porque está blasfemando contra Dios, que cuando venga el anticristo va a poner orden, que va a restaurar, va a acabar con la mujer, porque todos dicen que la mujer borracha es la Iglesia Católica, pero en realidad la Iglesia Católica es la que va a gobernar y, y la mujer borracha entonces van a ser los protestantes. ¿Por qué? Pues porque son los que van a caer. Ya este Papa León XIV ya dijo que va a quitar a todas las religiones, que nada más va a quedar la católica. Y como ya lo dijo y se va a cumplir, entonces nosotros estamos cayendo en la cuenta de que en realidad la mujer prostituta es la iglesia cristiana. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque todo lo que hacen los religiosos, los protestantes, no lo hacen los católicos. Hay una gran diferencia entre los protestantes y la católica. Son todo lo que hacen en la iglesia protestante, no lo hace la católica. Eso no significa que la católica sea la buena, pero me refiero a que va a haber un recorte de personal. La madre de las rameras se va a volver contra sus hijas y se las va a comer. Es como las víboras. Nace la víbora, da a luz a sus chiquitos y como van naciendo se los va comiendo, se los va tragando. Así que las chiquitas tienen que nacen ya vivas porque se esconden, salen corriendo porque la mamá las anda buscando para tragárselas. Pues es lo mismo que está haciendo la católica, va a tragar a sus hijas. ¿Por qué? Porque el protestantismo son iglesias que son las hijas de la gran ramera, la madre de la ramera, perfecto. Pero aquí cabe la duda, si, si la gran ramera es la iglesia católica, ¿cómo es que los que van a dejar de existir, los que va a devorar el dragón, los que se va a sacudir, esas las protestantes? Ya salió el veredicto del Papa León XIV, ya lo dijo, que va a cerrar a todas las religiones de los protestantes, de las iglesias evangélicas, todas, y solamente va a haber una. Ahora, viene el anticristo, perfecto. Y para que sea anticristo tiene que ser contrario. Para que sea anticristo tiene que ser contrario a la que ya está. Tiene que ser el, el, la que ya está, debe ser la buena. Y el que viene debe de ser el malo. El que ya está debe ser de parte de Dios y el que viene debe de ser de parte del diablo. ¿Para qué? Para que sea anticristo, porque si viene por parte del mismo, ¿cómo va a ser anticristo si viene por parte del mismo? Entonces fíjense cómo está el detalle aquí. Solo es cuestión de imaginarse. Tampoco puede ser de parte de Dios. ¿Por qué? Pues porque Dios es una teología, un invento. Dios es un es un ademán. Lo que se conoce como Dios es un ademán. Es una señal de respeto, como cuando tú llegas y saludas a alguien y le haces inclinas la cabeza y entonces ese es un ademán, es eh, una señal de respeto nada más. Eso es lo que se le conoce como Dios. La señal de respeto es lo que se le conoce como Dios. Entonces fíjense el detalle. Vamos a ponernos a pensar que si viene más de lo mismo, que, que la cabeza herida no es
no es ningún papa porque papa no está separado, papa viene siendo el mismo. Dicen que el papa Pablo II y que no sé qué, y que la iglesia fue herida de muerte, no tiene nada que ver porque la iglesia católica es una cabeza, toda la iglesia, la religión es una sola cabeza. Y aquí la herida de muerte se trata de una cabeza y la iglesia católica nunca se ha desaparecido. Sigue siendo religión, sigue siendo. Aunque, aunque la quitaron, ella siguió todavía en su... O sea que no fue... Realmente hubo ahí un detalle, pero cuando quitaron al papado, que les quitaron ya el nivel de religión, no fue herida de muerte. Pues porque seguía la iglesia, seguía funcionando igual. Lo que se está refiriendo es a una cabeza que es herida de muerte y la cabeza es Roma. Porque había dos cabezas, la iglesia cristiana, la iglesia católica y, y Roma. Roma funcionaba como otra cabeza. Así que se hicieron dos. Y una fue herida de muerte. Y dice que va a ser restaurada. Todavía no se restaura. ¿Por qué? Porque se va a restaurar cuando aparezca el anticristo. El anticristo va a ser la fusión entre el Estado y la religión. Y entonces por eso se va a hacer un, un nuevo imperio y va a ser mundial y va a ser más grande que los otros cuernos. ¿Por qué? Pues porque los cuernos son religiones y la religión que se va a levantar por el anticristo va a ser mucho más grande, como 3, 4 veces más grande que las religiones que ya están. Se va a hacer tan grande que va a gobernar sobre las demás. Se llama el cuerno pequeño y ese cuerno pequeño va a tener una carita de borreguito, pero su voz va a ser como de dragón. Es tan sencillo comprenderlo, vaya, nada más cosa de entender que todo lo que nos hemos estado dejando llevar, de que si este es el bueno, de que si este otro es el bueno y aquel es el bueno y este es el malo, en realidad se trata de puras mentalidades humanas, puras turbaciones mentales. Nosotros los seres humanos, los que vivimos en este mundo, eh, somos los verdaderos creadores de, de Dios, vaya. ¿Por qué? Porque Dios solamente es una creación del hombre. El, el Dios que todos adoran, el Dios que todos le dicen Padre mío y Dios mío, es una creación humana. No existe. Lo que, eh, lo que se miraba, que retumbaba al cielo, que hablaban de un Dios que se miraba allá arriba, que es una casta que está gobernando el mundo y se conocen como los dragones. Los dragones mundiales es una casta de una civilización muy antigua que sobrevivieron a ciertos cataclismos y han estado gobernando al mundo, pero no son humanos. Ellos no son humanos y ellos están liderando al mundo y, y para vivir como reyes se hicieron pasar por dioses. La palabra Dios la convirtieron en una persona, en una deidad, en un ser divino, vaya. Eso es lo que hicieron con la palabra Dios cuando solamente era un saludo. Nada más era un saludo. Es una señal de respeto, nada más. Igual la palabra Satán, igual la palabra Mesías, igual la palabra... eh, todas esas palabras, vaya, las convirtieron en otros, los transformaron. Así que ¿cómo puede existir Dios si antes era otra cosa? Ahorita es Dios, pero antes no era. Ahorita Jesucristo es Jesucristo, pero antes no era. Eh, el diablo ahorita es el diablo, pero antes no era diablo. O sea, lo fueron creando, son creadores de personajes, son muy iguales, muy parecidos
a, las, a lo que es los estudios de Hollywood. Ahí en Hollywood salen todos los personajes de superhéroes, pero ¿qué pasa con las religiones? Son creadas y en cada pueblo se va adaptando a sus necesidades. El dios del campo, el dios de la fertilidad, el dios del amor, el dios de la guerra, el dios de la ira, el dios del... Todo se va adaptando de acuerdo a su situación en la que viven. Por eso Yahvé era un dios de la guerra, porque ese pueblo de los Ixos y de los Shu era un pueblo, y los Ixos, que son los que eh, conquistaron Canaán, y ellos son los que se convirtieron en el pueblo israelita. No vayan a pensar que la historia de Abraham y de Jacob es cierta, no. Convirtieron a los Shu y a los Ixos, se transformaron en el pueblo israelita. Ellos son los que hicieron. ¿Por qué? Porque ellos son los que conquistaron esa zona, los Shu y los Ixos. Ellos son los que reinaron en Canaán, y ellos son los que gobernaron, y hasta la fecha ellos son los que siguen gobernando Canaán, y ellos son los judíos. Ahora, todos los que se dicen judíos en realidad son Ixos. Claro que el idioma hebreo no lo hablaban los Ixos. Había una tribu de personas, pero eran pequeños, una pequeña tribu que había ahí, que esos eran conocidos como israelitas, los reconocen hasta en Egipto. A ese pequeño grupito de israelitas se mezclaron ahí con los Ixos y con los Su, se mezclaron, y ellos son los que metieron el hebreo siriaco, un hebreo siriaco. Era un idioma que trajeron de otra parte, vaya, pero era un hebreo que empezaron a introducir ahí, y ese era el que empezaron a hablar, y de ahí empezaron a formar reyes, empezaron a formar que salió Saúl, que salió David. David no era hebreo, David era filisteo. Nosotros en los estudios que hemos estado llevando a cabo, que nosotros estudiamos y buscamos, investigamos, nos damos cuenta que la ciudad de Belén, lo que es Belén de Judea, era la ciudad de David, y esa ciudad de David era filistea, era un pueblo filisteo. Y ese pueblo filisteo se quedó ahí hasta el día de hoy, vaya. No se fueron, se quedaron ahí, y de ese pueblo es donde se espera que salga el Mesías, de un pueblo filisteo. ¿Cómo lo sabemos? Lo sabemos porque nosotros eh, hemos, le rascamos, le escarbamos, y nos damos cuenta que en realidad antes de ser el pueblo judío eran Nixos, eran Su, eran el pueblo filisteo. Pueblo filisteo se mezcló y ya lo convirtieron en hebreo, pero en realidad era, eran filisteos. Ahí, cuando el rey David iba a la guerra, no iba solo, había 5 reyes. En Canaán existían 5 reyes. Y cuando se trataba de ir a pelear, se juntaban. Los 5 reyes agarraban a su tropa y se iban a respaldar al rey David para vencer a sus enemigos. No, no era un rey único, no. Existían 5 reyes ahí en Canaán. Y, y cualquiera que tenga duda, cualquiera que quiera sacar, busque, busque busque el canal de César Silva. Se llama La Biblia sin mitos con Limud.
Anótenlo bien en su cuaderno. La Biblia sin mitos, con Limut, de César Silva. Es un historiador. Él es eh, académico, él es el director de la academia en hebreo, del hebreo. Y entonces, si lo quieren buscar y luego quieren hablar con él, yo tengo su número de WhatsApp del profesor. Así que déjenme un mensaje, yo les doy su número del profesor César Silva y le hablan con toda libertad y le dicen, yo quiero hablar, quiero ser estudiante, quiero aprender hebreo, quiero ser un académico, y seguramente cuando terminen el curso que les da, les va a dar su diploma y van a tener su título de un académico y van a poder entender la Biblia. Para poder entender la Biblia es necesario aprender el hebreo y conocer la historia del pueblo cananeo, porque todos dicen es que Jehová no, en ese tiempo a Jehová lo adoraban hace muchos años antes del pueblo del pueblo judío. Ya cuando se habla la historia de Moisés, cuando él llegó con los madianitas en Madián, él ahí se casó con Séfora, pues su suegro Yetro ya, ya era él ya era un sacerdote de Yahvé, y había también otros pueblos que ya de los Shu, los pueblos de los Shu ya adoraban a Yahvé. Yahvé era un dios local de esa zona de Canaán, y todavía Jerusalén, los judíos todavía no conocían a Yahvé. ¿Por qué? Porque a Yahvé lo introdujeron en el año 586. Desde el año 586 empezaron a introducir al... ¿Por qué? Porque en ese año fueron conquistados esos judíos por el rey Nabucodonosor de Babilonia, y vino e invadió ahí, y entonces cuando entró ahí los exiliados, los que se llevó el rey Nabucodonosor, fueron los que crearon al personaje, lo introdujeron a ese pueblo. Ellos fueron los que hicieron las 12 tribus, metieron a unos sacerdotes egipcios que eran levitas, que los levitas se dicen los que se unen. Levitas significa los que se unen. Eran sacerdotes levitas, sacerdotes egipcios que adoraban a Mon-Ra. El dios de los levitas era Mon-Ra. Y cuando salieron de Egipto, estos exiliados, que también los exiliaron a los sacerdotes, se convirtieron en la tribu de Leví. Ellos son los levitas. Ahora, introdujeron su religión y ellos introdujeron el orden sacerdotal de Aarón, de la hermana de Aarón. Aarón tenía una hermana, Miriam se llamaba, la hermana de Aarón, y también tenían sus hijos, los hijos de Moisés. No se sabe qué rumbo agarraron, porque Moisés también tenía hijos y no se sabe qué rumbo agarraron. Bueno, entonces lo que hemos aprendido ahora es que hemos aprendido a reflexionar, a entender, no nada más dejarnos llevar y ya, no, porque tenemos que entender que lo que es muy necesario que más que entender la Biblia, aprendamos a entender que no es posible que ya existe la religión, que es el anticristo, pero resulta que el Apocalipsis está mal.
El Apocalipsis no está bien. No es, no lo hicieron con el, no le dieron la correcta interpretación. ¿Por qué? Porque están interpretando que la mujer borracha es la Iglesia Católica, cuando en realidad a los que van a desafanar es a los cristianos protestantes. No es a la católica la que van a desafanar, es a los protestantes. Todas las religiones van a desaparecer y nada más se va a quedar la católica. Así que, ¿qué va a pasar? Dice que una mujer borracha está montada sobre la bestia y, y el dragón se va a rebelar en contra de la mujer. Pero lo que estamos viendo que es el grupo protestante. ¿Por qué? Porque el grupo protestante en realidad es peor que la católica, es tan peor, vaya, porque están robando a la gente, están extorsionando, son cómplices de los narcos. Ellos, esa mentada ciudad de Dios que le dicen, es una guarida de ladrones. La ciudad de Dios es una guarida de puros lavado de dinero, ahí lavan el dinero. Perfecto. Entonces fíjense cómo vamos a conciliar todo esto. Vamos a entender que vamos a entender claramente que si Jesús no fue recibido por las personas que tanto lo anhelaban, lo imploraban, lo invocaban y no lo recibieron, unas personas que conocían su Biblia totalmente y, y que vino a dar a Roma, que en Roma no sabían ni cómo se come. ¿Cómo es posible que ahora lo estén adorando si en Jerusalén eh, no lo calificaron, vaya? ¿Cómo es posible que allá sí? Y ese es el que todo el mundo adora, a un personaje que ahí no lo quisieron. Y no se trata de un hombre. Van a pensar que yo soy una persona despreciable. Este José, ¿cómo se atreve a hablar del Señor? No, porque no es un hombre. El Mesías solamente es una literatura. No es un hombre, vaya, entiendan. El Mesías solamente es una es un transcrito, una literatura, eh, un adjetivo, nada más, pero no es un nombre. El Mesías que espera el pueblo judío no tiene nada que ver con el Jesucristo de Roma, nada, vaya.